Bueno, continuamos con el estudio de la carta a los Colosenses, y es importante que nosotros recordemos el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta. Y cuando iniciamos el estudio y a través de las semanas hemos estado recordando esto, y miramos que el propósito principal, o uno de los propósitos principales el apóstol Pablo, era resaltar la suficiencia de Jesucristo para nosotros en cuanto a la salvación de nuestras almas. Pues no solamente en cuanto a la salvación de nuestras almas, sino para sostenernos en esa condición, en esa situación. Enseña el apóstol Pablo, y es lo que predomina en toda la carta, que nosotros no necesitamos nada más que a Jesucristo para las cuestiones del alma, de la necesidad del espíritu, de salvación y de mantenernos en esa condición. Pero no solamente habla de la suficiencia de Jesucristo en cuanto a las cosas espirituales de nosotros como creyentes o como iglesia, sino que habla de la suficiencia o de la preeminencia de Jesucristo en absolutamente todas las cosas. Nos presenta a Jesús como el creador, ¿verdad?, de todo el universo, por medio de quien fueron creadas todas las cosas y por quien asimismo son sustentadas todas las cosas. Entonces el Señor Jesucristo no solamente es el Señor de nuestras almas, de nuestra salvación, y es quien nos sustenta en esa condición de la salvación de nuestras almas, y nos provee todo lo necesario para que nosotros podamos seguir creciendo, ¿verdad?, como cristianos, sino que fuera de la iglesia, fuera del conocimiento de Dios, ¿verdad?, que tenemos acerca de su palabra, sabemos que Dios, por medio de Jesucristo, sustenta todo el universo. Y que aun quienes no le conocen, quienes no han rendido sus vidas al Señor Jesucristo, son bendecidos, ¿verdad?, por Él, porque es por su misericordia, dice el libro de las Lamentaciones, que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia que cada mañana nosotros podemos disfrutar, ¿verdad?, del aire que respiramos y de este mundo en el que nosotros vivimos. Semanas atrás, y haciendo un pequeño repaso, en el versículo 8 al 10, miramos que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a no dejarse engañar, ¿verdad?, precisamente para que la iglesia tomara otros caminos diferentes al que nos marca no solamente esta carta, sino toda la Escritura, que nos llevan a Jesucristo. Que la necesidad de todos los seres humanos es principalmente la salvación de sus almas, y para eso nosotros lo único que necesitamos es a Jesucristo. Entonces, en el versículo 8 del capítulo 2, el apóstol Pablo, del 8 a 10, exhorta precisamente a que la iglesia no se deje engañar. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en el versículo 11 al 15, el apóstol Pablo describe, ¿verdad?, y es lo que estuvimos mirando también en esa ocasión, describe lo que es la genuina experiencia de la conversión de un creyente. Y nos pone la ilustración, como lo estuvimos mirando en aquel tiempo, de la circuncisión, aquel ritual que practicaban los judíos, y cómo para nosotros el significado que tiene, ¿verdad?, que somos cortados de una antigua manera de vivir. Para ahora nuestras vidas pertenecen a Jesucristo, y nos presenta también el bautismo, ¿verdad? Y estuvimos mirando lo que significa, lo que simboliza el bautismo en agua, y que simplemente nos presenta lo que ha sucedido en nuestras vidas cuando nosotros hemos experimentado la conversión, que significa o simboliza que somos nosotros nueva criatura, que hemos muerto, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, pero que hemos resucitado también a una nueva vida, y que andamos
en novedad de vida. Entonces hace el apóstol Pablo en estos versículos un repaso de lo que debiera o debe experimentar cada persona que se acerca al único camino, a la única persona que tiene esa solución para nuestras almas, y nos presenta la experiencia por la que todo creyente o todo aquel que ha rendido su vida a Jesucristo debe experimentar. Entonces, básicamente la preocupación del apóstol Pablo era las falsas enseñanzas, ¿verdad? Porque es lo que miramos también, que un peligro que se mira aquí eran las falsas enseñanzas, los falsos maestros que estaban presentando falsos caminos o falsas opciones para allegarse a Dios y quitar la mirada del camino recto y verdadero, que es Jesucristo. Entonces aquí en el verso 16, el apóstol Pablo continúa, ¿verdad?, con su exhortación, con estas palabras diciendo por tanto. Y estas palabras nos habla, ¿verdad?, que hay una conexión con lo que ha venido diciendo. Y vuelve a hacer una advertencia, ¿verdad?, porque son advertencias. En el verso 8, cuando dice, mirad que nadie os engañe, es una advertencia para nosotros como cristianos. Y en el verso 16, cuando dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, mirad, dice, por tanto, que nadie, porque esta palabra significa también, o se puede traducir como que nadie los descalifique, ¿verdad? Dice, por tanto, nadie los descalifique por causa de no practicar estas ciertas normas o mandamientos que aquellos falsos maestros estaban trayendo a la iglesia cristiana. Al estar estudiando esta carta y hemos estado mencionando, ¿verdad?, la falsa doctrina que se estaba moviendo en esta iglesia y en este tiempo, y yo les compartía que al estar escudriñando me daba cuenta que la mayoría de los estudiosos, de los comentaristas, están de acuerdo en que no se puede identificar a ciencia cierta qué tipo de doctrina, ¿verdad?, no se puede describir o no se le puede poner un nombre específico, ¿verdad?, porque es como una revoltura de varias creencias que se pueden observar aquí. Pero lo que sí podemos mirar es que era una intención, ¿verdad?, de traer otros mandamientos o otras cuestiones con las cuales las personas podían acceder a la salvación o podían vivir en una plenitud espiritual o adquirir, ¿verdad?, una estatura o un crecimiento espiritual aparte de Jesucristo y solamente obedeciendo estas normas o estos mandamientos que estas personas enseñaban. Y por lo que se menciona y lo que leemos aquí en este versículo 16, podemos nosotros intuir, ¿verdad?, que eran enseñanzas judaicas, que eran mandamientos o tradiciones que los israelitas, que los judíos enseñaban. Sin embargo, y también por lo que podemos leer aquí más adelante, podemos mirar, ¿verdad?, que aparte de los mandamientos que estaban efectivamente en el Antiguo Testamento, estas personas modificaban o añadían sus propios mandamientos, lo que salía de su propio entendimiento, de su propia mente, a los mandamientos que ya estaban escritos en el Antiguo Testamento. Pero cuando leemos en el verso 23 de este mismo capítulo, donde dice tales cosas, que son otras cuestiones que mencionan los versículos anteriores y que vamos a estar estudiando con el favor de Dios la semana entrante, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces eran enseñanzas, eran creencias, ¿verdad?, que exigían cuestiones extremas a aquellos que se estaban uniendo a la iglesia, cosas difíciles, ¿verdad?, de practicar, pero
en una creencia de que aquellas cosas los iban a acercar más a Dios o los iban a hacer mejores cristianos o mejores aún que otros creyentes, que otros cristianos. Entonces dice el verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que nadie los descalifique, ¿verdad? Que nadie les haga sentir que están caminando mal en los caminos de Dios si no están practicando aquellas enseñanzas que estos falsos maestros les están imponiendo, les están enseñando. Comida o bebida. Sabemos que los judíos tenían prohibido ciertos alimentos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Después dice, o en cuanto a días de fiesta, sabemos que los judíos tenían varias festividades en el año que ellos practicaban. Dice también luna nueva o días de reposo. El sábado, ¿verdad? Obligatorio de descanso, por lo cual los judíos, los fariseos perseguían a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él seguía trabajando, seguía ministrando los días sábado. Entonces eran estas cuestiones específicamente que el apóstol Pablo presenta, ¿verdad? En este tiempo, en el año 50, 60 después de Jesucristo, que era lo que ellos estaban experimentando. Y que no necesariamente es lo que estamos experimentando nosotros, ¿verdad? Porque nos pueden sonar ajenas estas palabras a nosotros, decir, pues nosotros ni siquiera había escuchado que existieran estas cosas. Sin embargo, yo les repito, hermanos, cualquier cosa que quite nuestra mirada de Jesucristo para nuestra salvación, para mantenernos firmes en esa salvación y para crecer y fortalecernos en Él, en nuestra fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cualquier cosa que nos desvíe la mirada a cualquier otra cosa que nosotros pongamos nuestra vida, son peligros que el apóstol Pablo está aquí advirtiendo a la iglesia que no vayamos en pos de ellos. El verso 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Haciendo un pequeño paréntesis, hermanos, les comento yo que son cuestiones que nosotros como iglesia no miramos, ¿verdad? Pero quiero hacer una excepción, ¿verdad? Porque en este tiempo que vivimos está habiendo un resurgir de las creencias judaicas dentro de la iglesia cristiana. Entonces no podemos hablar que es completamente ajeno a eso, y cualquier rato se va a encontrar usted con alguien que ha sido cautivado, ¿verdad? Por esa enseñanza. Sin embargo, sí, no deja de ser todavía algo extraño, eso todavía, pero ya está sucediendo. Entonces uno se pregunta cómo es posible, ¿verdad? Si cuando nosotros leemos la Escritura, lo primero que los escritores, los apóstoles, los líderes cristianos advertían era en contra de las enseñanzas precisamente del judaísmo. Porque las primeras falsas enseñanzas, hermanos, si los primeros cristianos, los primeros creyentes fueron judíos, también las primeras falsas enseñanzas procedían del pueblo judío. Cuando querían imponer a la iglesia, ¿verdad?, el hecho de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, más practicarse la circuncisión para entonces poder ser verdaderamente un cristiano. Y también con respeto lo digo, hermanos, pero hoy en día hay iglesias que si usted decide en un momento dado irse a congregar a una iglesia, y a usted le preguntan cuál es la fórmula en la que usted se bautizó, y usted le dice, me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces le van a decir, entonces no eres salvo realmente, porque tú necesitas bautizarte únicamente en el nombre de Jesús. Entonces lo que estamos haciendo, hermanos, ahí, porque es necesario decirlo, porque yo he sabido y he conocido, ¿verdad?,
Personas que sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Pasan de una iglesia de este tipo de doctrina, en la cual nosotros creemos que únicamente la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos salva, ¿verdad? De nuestros pecados y de la condenación eterna, pero transitan hasta otra iglesia y llegando allá le dicen, no eres completamente salvo, porque sí es poner la fe en el Señor Jesucristo más el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces cualquier otra cosa, hermanos, que nosotros adoptemos como algo necesario para ser verdaderamente salvos, entonces nosotros estamos negando lo que el apóstol Pablo afirma aquí, la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para todas las cosas, para lo que nos incumbe a nosotros, especialmente para la salvación de nuestras almas. Entonces, dice el apóstol Pablo que todas estas cosas, en el verso 17 dice, es la sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice es la sombra? El Sabbat, el día del reposo, las festividades, la Pascua y otras festividades que tenían los judíos, la circuncisión, absolutamente todas las prácticas, los rituales que el pueblo judío tenía eran la sombra, dice el apóstol Pablo, de lo que habría de venir. ¿Cuántos conocemos qué es la sombra? Pues es evidente que todos nosotros, ¿verdad? Cuando miramos a una persona caminar, si yo miro a mi esposa que se va, bueno, no la miro todavía, pero la luz o el sol está de tal manera que puede reflejar su sombra, pero no la miro a ella todavía, entonces yo miro la sombra que me anuncia que mi esposa va llegando. Una vez que mis ojos se ponen sobre ella, entonces la sombra sale sobrando porque mi esposa es la que está presente. Pues eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que todas esas cosas eran la sombra de aquello que habría de venir. En Hebreos capítulo 8, versículo 5. El escritor de la carta a los Hebreos, él está hablando del sumo sacerdote que es Jesucristo, y está hablando del templo, del santuario, y donde el sumo sacerdote ministraba en el tiempo de que el escritor escribió esta carta. Todavía se llevaban a cabo estos rituales. Por eso el escritor escribe a los hebreos, ¿verdad?, anunciándoles también lo mismo, ¿verdad?, que lo que ellos hacían era innecesario, ¿verdad?, porque todo lo que ellos hacían era la sombra, el anuncio de lo que habría de venir y que en este tiempo estaba ya presente. Versículo 5 del capítulo 8 dice, bueno, leemos desde el 4, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y más adelante aquí en el capítulo 9, aquí mismo en Hebreo, versículo 9 al 12, dice, lo cual es símbolo. Está hablando de lo mismo, del templo donde ministraban los sacerdotes. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Fíjese, esta parte es importante, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar
las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por lo más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces todas las cosas que miramos en el Antiguo Testamento, por esa razón, cuando alguien comienza a leer la palabra de Dios, la Biblia, por lo menos en lo personal, yo le recomiendo que comience a leer desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y una vez que hayas leído el Nuevo Testamento, si es posible, 1 o 2 o 3 veces, entonces comienza a leer desde el Antiguo Testamento, porque es importante el Antiguo Testamento. Pero ¿en qué consiste la importancia, hermanos, del Antiguo Testamento? Es que por todas partes, sin mencionar el nombre de Jesucristo, nos apunta, nos anuncia a Jesús. Son las sombras, son los tipos, son los símbolos de aquel que habría de venir, y la bendición que nosotros tenemos es que ese día para nosotros ha llegado. Que para nosotros no hay sombras, ¿verdad? Sino realidades, la realidad de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece. El maná en el desierto. ¿Cuántos han leído la historia del pueblo de Israel que atravesó el desierto durante 40 años? Y cómo ellos sintieron hambre, ¿verdad? Y clamaron a Dios, y Dios les envió el maná del cielo. Es una historia bonita, hermosa, ¿verdad? Pero debemos de entender que esa historia va mucho más allá de Dios alimentando, ¿verdad?, a su pueblo en medio del desierto. Porque podemos nosotros perdernos en decir que Dios suple nuestras necesidades aún en las situaciones más difíciles que nosotros podamos estar pasando. Que es una enseñanza bonita y que nos levanta el ánimo, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros hemos pasado dificultades económicas, escaseces? Y podemos mirar esa historia del pueblo de Israel que fue suplida su necesidad en medio del desierto. Entonces nosotros decimos, tenemos un Dios que suple nuestras necesidades. Efectivamente podemos tomar esa enseñanza para nosotros, pero eso va mucho más allá que eso, porque Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 35, en el verso 32, primeramente el Señor les dice a las personas que le estaban escuchando, les dice: no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre, dice, les dio el pan del cielo, haciendo referencia a ese maná, ese alimento que bajaba del cielo. En el verso 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí viene nunca tendrá sed. Entonces estas escrituras, hermanos, que apoyan el Antiguo Testamento con lo que Jesús dijo y que lo que el apóstol Pablo está diciendo, que todas las escrituras nos apuntan a aquel que es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Y las necesidades, principalmente las necesidades del alma, las necesidades espirituales, que es la mayor necesidad que todos nosotros tenemos. El mismo Señor Jesucristo, citando al Antiguo Testamento, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el maná que habla la Escritura era la sombra, el símbolo de aquel que iba a venir a este mundo y que iba a saciar el hambre espiritual que todos nosotros tenemos antes de conocer al Señor Jesucristo. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, no significa que quedamos saciados, ¿verdad? Ya no tenemos más necesidad de Él, sino que hay una necesidad y una hambre continua en nosotros, pero hay un suplir en nuestras vidas de esa necesidad por medio de Jesús, que es el pan de vida. La Pascua, el inicio de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, todo el capítulo 12 de Éxodo, usted va a encontrar el inicio, ¿verdad?, de esta festividad. Recordemos esta misma historia del pueblo de Israel antes de salir al desierto. Dios envió plagas, ¿verdad?, a Egipto, porque Faraón se negaba a dejar ir al pueblo. Pero en la última plaga,
¿Quién se acuerda cuál fue la última plaga que Dios envió al pueblo de Egipto? ¿Quién se acuerda? La muerte de los primogénitos. El Señor había decretado, ¿verdad?, que todos los primogénitos, tanto de animales, de bestias, de personas, de seres humanos, iban a morir por causa de la dureza del corazón de Faraón, incluyendo los primogénitos de las bestias de los judíos y también de sus hijos. Solamente, le dice el Señor, solamente, le da instrucciones a Moisés, manda a cada familia que agarren un cordero del mejor, ¿verdad?, del ganado, sin defecto, perfecto, que lo sacrifiquen, y con esa sangre que van a sacrificar ese cordero, que la pongan en los marcos de las puertas y en las ventanas, y cuando pase el ángel de la muerte va a pasar de largo y no los va a tocar. El pueblo judío celebraba y celebra hasta el día de hoy este gran acontecimiento, ¿verdad?, como un acontecimiento histórico para ellos, de algo grandioso, de la libertad que Dios les dio por medio de Moisés y la salvación que trajo a su pueblo, ¿verdad?, liberando a sus hijos por medio del sacrificio de ese cordero. Pero para nosotros, hermanos, que la gran bendición que tenemos, que Dios nos ha abierto los ojos por medio de su palabra, nos muestra, hermanos, que ese cordero era la sombra de lo que habría de venir, la figura, el modelo, el tipo de aquel que habría de venir. ¿Qué dice Juan el Bautista a sus discípulos cuando miraron a Jesús? Le dice: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Ese cordero es Jesucristo, de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, que es puesto sobre nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, ¿verdad? Que no nos salva de morir. Podemos morir hoy mismo, mañana o pasado mañana, o en 5 o en 20 años, pero tenemos la certeza de que cuando ese día ocurra, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a vivir por una eternidad para siempre en su presencia. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia que se había aligerado, ¿verdad?, en su cristianismo, le dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Esa Pascua no solamente significa nuestra salvación, hermanos, significa la transformación de nuestras vidas, el cambio de una vida pecaminosa a una vida consagrada para Dios, no libre de pecados, de imperfecciones, pero una vida que va progresivamente hacia una perfección y a una santidad que un día la vamos a experimentar completamente cuando estemos en la presencia de Dios. El día del reposo, el día sábado, hoy en día está fuerte la controversia, ¿verdad? ¿Qué día nos debemos de reunir? Usted debe saber, si no lo sabe ya, que hay muchos que consideran que nosotros estamos mal, ¿verdad?, porque nos reunimos el día domingo, cuando Dios dijo que el día sábado era el séptimo día. Pues el séptimo día es el día sábado, que es cuando Dios descansó de la creación, ¿verdad? 6 días duró la creación del mundo, y en el séptimo día dice que descansó y mandó a su pueblo a guardar ese día. Pero encontramos a Jesús trabajando arduamente, ¿verdad?, el día sábado, y los fariseos le acusaban. De hecho, en una ocasión que estaba con sus discípulos atravesando un sembradío de mazorcas de maíz, los discípulos estaban recogiendo mazorcas y estaban comiéndolas, y el Señor no les decía nada. Entonces aquellos hombres los acusaron y les dijeron: ¿por qué tus discípulos recogen ese alimento en el día sábado cuando no les es
no les es lícito. Pero ¿qué le responde el Señor Jesucristo? Le dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es el reposo para nosotros, hermanos? El Señor Jesucristo lo dice con sus propias palabras, dice, el Hijo del Hombre es Señor del reposo. Y el escritor del Hebreo dice, los que hemos creído, entramos en el reposo, en el descanso de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Descansar de qué, hermanos? ¿Descansar de qué? ¿De los problemas de la vida, del estrés, de los afanes, de una vida muy agotadora de trabajo y de día y de noche? No, nos hace descansar de nuestros pecados, de nuestras culpas. El reposo es la sombra de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación que nos trae a nuestras vidas, y el descanso que nosotros recibimos de una vida llena de pecado y de maldad. Literalmente, antes de conocer al Señor Jesús, un año o 2 años antes, yo recuerdo que recorría, ¿verdad?, el callejoncito por donde yo vivía, y me acuerdo que yo sentía los hombros cargados, una carga pesada, un joven de 20 y tantos años, sintiéndome cansado y cargado por causa del pecado. Pero qué bendición cuando conocemos al único que puede traer salvación a nuestras vidas y descanso, que es Jesucristo. Podemos experimentar, hermanos, ese descanso, esa paz en nuestras vidas. En el transcurso de nuestra vida como cristianos nos volvemos a cargar, ¿verdad? Nos volvemos a cansar en el camino, las dificultades, los problemas, nuestros propios pecados. Pero esa invitación de Jesús siempre está presente. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esto no lo dice la Escritura, yo lo he meditado en algunas ocasiones, porque Dios no nos pone, el Señor Jesús, requisitos para... ¿Qué requisitos hay para venir a Jesús? Solamente cree, ¿verdad? Como le dijo aquel hombre al carcelero de Filipos, cree. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Pero cuando leo este versículo, Mateo 11, 28, yo medito, ¿verdad? Si hay alguna, tal vez pudiéramos decir, hermanos, estoy hablando en contra de las falsas enseñanzas, no vaya yo a decir una ahorita, pero necesitamos estar cansados para venir al Señor. Tal vez estamos cansados, pero no lo suficientemente cansados, ¿verdad?, para rendirnos totalmente al Señor. Tal vez nos agobien las situaciones, las circunstancias, el pecado en nuestras vidas, pero no venimos al Señor. Es probablemente que no estamos totalmente cansados, por eso el Señor especifica, dice, todos los que están cansados y cargados. Y la promesa es, yo les haré descansar. Estas palabras de Jesús en Mateo les está hablando a un pueblo, hermanos, judío, que estaba cansado también de tantas cargas, mandamientos que les ponían los maestros judíos. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. En una ocasión le dice que ni ellos están dispuestos a llevar con un dedo.
Y aquellos hombres tratando, ¿verdad?, por otros medios de encontrar esa paz, esa tranquilidad, obviamente sin poderla encontrar. No, es que no son esos mandamientos, no son esos caminos, no es esa manera que tú estás tratando de lograrlo, no soy. Y Jesús, fíjese su autoridad, dice, soy yo. Venid a mí. Cuestiones tan sencillas que a veces queremos darle a la gente, ¿verdad?, al que está en la calle, al mendigando, hacer una buena obra para podernos sentir un poquito más ligeros, más descansados. Ya hice una buena obra este día. Un descanso insignificante y totalmente pasajero, porque no es aquel al que apuntan aquellas sombras, aquel tipo, no es aquel que Pablo está levantando como el todo suficiente para las cuestiones del alma y del espíritu, de la salvación de nuestras almas. Estas normas, mandamientos del Antiguo Testamento, rituales, habían tenido un propósito en su tiempo y era precisamente era la sombra. Como les decía hace un ratito, la sombra de mi esposa, ¿verdad? Pero una vez que ella está ahí, ¿de qué me sirve más la sombra? Tenemos a Jesús, hermanos, con nosotros, a nuestra disposición para lo que nos viene a ofrecer. Es el descanso de nuestras almas. En el verso 18 dice, escribe aquí Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí menciona algo acerca de los ángeles. Y eso era una desviación, una herejía que los falsos maestros estaban trayendo en este tiempo, y que después de eso los historiadores hablan, historiadores cristianos, que fue una herejía que duró varios siglos todavía más adelante. Sin embargo, nosotros podemos ver el día de hoy, ¿verdad?, cómo esa enseñanza está todavía viva. Es increíble, no es nueva, hermanos. Nombres de ángeles, ¿verdad? ¿Quién ha mirado eso? El ángel te va a ayudar para esta situación. Tienes problemas amorosos, románticos, el ángel fulano, ora a este ángel. Préndele una veladora o algo, este ángel te va a ayudar en esta situación. Tienes problemas de salud, de cualquier otro tipo, pues mira, este otro ángel, te va a guiar, te va a ayudar en esta situación. Cuando habla de falsa humildad, era por la falsa humildad que aquellos maestros presentaban, ¿verdad? Al decir ellos, no soy digno de llegarme directamente a la deidad, a Dios, necesito acudir, ¿verdad? Porque como no soy digno, como soy muy humilde, tengo que ir antes, primeramente con un mediador, que es un ángel, para que interceda por mí delante de Dios. Hay un teólogo, Teodoreto se llamaba él, el año 400 después de Jesucristo, y hablando de este texto, Colosenses capítulo 2, versículo 18, él escribió, el mal que el apóstol denuncia continuó por largo tiempo en Frigia y Psidia, dos ciudades griegas, y de ahí se esparció por todo Grecia. Un padre de la iglesia llamado Ireneo, del siglo III, en el año 182, 188, él escribió un libro llamado Contra las herejías, en donde condena también esta práctica de la adoración a los ángeles. Y tal vez nosotros digamos, ¿verdad?, en este tiempo, bueno, pues nosotros no hemos practicado eso, ni creo que en algún momento lo vaya a practicar. Había ángeles para cada circunstancia, para cada situación. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, en nuestras múltiples necesidades que nosotros tenemos,
urgentes a veces, ¿a quién acudimos primeramente? No estoy diciendo, hermanos, que si estamos enfermos no vayamos al doctor, ¿verdad? Porque tenemos que acudir primeramente con el Señor. Pero el punto aquí es en quién estamos poniendo nosotros nuestra confianza primeramente. Aquí dice el apóstol Pablo algo tremendo que nosotros miramos, hemos estado mirando unos años atrás y que está muy fuerte y que tiene muchos seguidores, ¿verdad? Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando el apóstol Pablo dice entremetiéndose en lo que no ha visto, está hablando de visiones que ellos aseguraban que tenían constantemente. Apariciones, ¿verdad? De ángeles o de Dios mismo, ¿verdad? Tuve una visión, se me apareció una deidad y me dijo estas palabras y me dijo a mí que yo se las dijera a ustedes. No es raro, hermano, esto sí no es raro en nuestros días escuchar, ¿verdad? Personas atrás de un púlpito o abajo de él diciendo: Dios me dijo que te dijera. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, nos han hablado al oído, nos ha decidido, dice el Señor? Para mí siempre fue un misterio, ¿verdad? En mis primeros años de cristiano, cuando alguien me decía dice el Señor, o cuando yo escuchaba que decían dice el Señor, estas palabras, yo decía ¿cómo es, verdad? Ese proceso en donde Dios le dijo a esta persona. ¿Soñaría, le hablaría audiblemente, o cómo es que aquello sucedería? Simplemente yo le puedo decir, hermanos, o está mintiendo abiertamente, porque eso es lo que sucede, decir mentiras, ¿verdad? Dios me dijo que te dijera mentira. Es una gran posibilidad que sea una gran mentira. O lo que escuchó, si es que lo escuchó, viene de otra fuente completamente diferente. Como iglesia, hermanos, yo les digo, si algún día cambian de ciudad o por alguna razón X, se tiene que cambiar a otra iglesia. En esa iglesia escuchan que dicen estas palabras: Dios me dijo. La sugerencia, hermanos, es que inmediatamente salgas de aquel lugar. Personajes, hermanos, que nosotros miramos, ¿verdad? Porque dice que vanamente hinchado por su propia mente carnal. En mis inicios, hermanos, yo cuando miraba aquello, yo miraba a aquellos hombres con una postura, ¿verdad? Y a mí me impresionaban y yo decía: qué tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Que tiene semejantes visiones, semejantes encuentros con Dios. Sin embargo, hermanos, Dios nos habla en este tiempo por medio de su palabra. Amén. Dios nos habla, hermanos, cuando tú te sientas en tu casa y te vas a tu lugar, ¿verdad? Preferido, abres tu Biblia, abres tu corazón, abres tu mente y comienzas a escudriñar la palabra de Dios. Dios te está ministrando y te está hablando directamente. Una multitud de personas que se han formado dependientes de una experiencia sobrenatural. Un domingo por la mañana voy a ir a la iglesia a ver, ¿verdad?, qué sucede ahora. A ver qué dice el profeta, a ver qué dice el apóstol, a ver qué palabra tiene para mí. Yo le confieso, hermanos, en un momento dado, yo pasaba al frente cuando hacían el llamado, yo decía: Señor, háblame, por favor, que esa persona que está predicando ahí, que se acerque a mí y me diga algo, que no me quepa duda que eras tú. Mucha gente cada domingo va a las iglesias esperando algo sobrenatural que ocurra en sus vidas. Sin embargo, Dios nos espera, hermanos, cada mañana, cada tarde,
que nosotros abramos la Escritura, abramos nuestro corazón y que seamos sensibles a la voz de su Espíritu Santo cuando nos llame a nosotros al arrepentimiento. Cuando nos llame por medio de su palabra a entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Cuando nos hable apartarnos de nuestras malas prácticas, de nuestros pecados y someternos a su señorío, a su obediencia. Todos queremos escuchar palabras que nos hagan sentir bien, ¿verdad? Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios es multiforme y nos habla de muchas maneras y de muchas formas. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23, el mismo apóstol Pablo escribió que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Hay una fascinación, hermanos, por las señales. En una congregación grande, yo me acuerdo que hasta el cuello estirábamos, ¿verdad? A ver qué estaba sucediendo allá con aquel movimiento que estaban. Hermanos, nos apartan de la verdadera fuente de bendición y de salvación que es el Señor Jesucristo. Porque nos privan, ¿verdad? Nos privan de nosotros esforzarnos a buscar diariamente, sentir a veces que no pude penetrar, no pude entrar en la presencia y aferrarme, ¿verdad? Continuamente a buscar a Dios en oración y en la lectura, en la meditación de su palabra. Poder robarle, hermanos, robarle descanso al cuerpo, sueño, 1, 2, 3 horas más temprano para levantarme, no esperarme hasta el domingo a ver qué recibo de una manera sobrenatural. Esa es la desviación del cristiano, del creyente que quita su mirada del Señor Jesucristo, y como los judíos pedimos señales, queremos ver, ¿verdad?, para creer. Después de algunos meses de conversión, yo recuerdo que tomaba el carro por las tardes y me iba a buscar a ver dónde había una campaña, ¿verdad?, para ver algún milagro o algo. ¿Cuántos cristianos no viven así, de manera similar, cuando la fuente, hermanos, está ahí para todos nosotros, Jesucristo suficiente para nuestra salvación, para sostenernos en ella, para vivir en la plenitud de Él, solamente que le busquemos? Los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Jesucristo crucificado. No es lo que necesita señales, no es sabiduría, ¿verdad? Sí necesitamos sabiduría, obviamente, pero no ese tipo de sabiduría que queremos nosotros enaltecernos, como la palabra lo implica aquí, hinchado por su propia mente carnal. Lo que necesitamos es que se nos predique a Cristo crucificado. ¿Qué significa una mente carnal, hermano? No significa alguien que está equivocado, que está errado solamente. Significa alguien que no ha conocido verdaderamente a Dios. Que se mantiene, que sigue, ¿verdad?, en la condición natural en su vida, en una mente carnal que no ha sido regenerada, que no ha sido renovada. Que no nos impresionen, hermanos, con ese tipo de circunstancias. El apóstol Pablo en la advertencia nos está ayudando también a poder identificar aquellas personas que tratan de desviar nuestra mirada del Señor Jesucristo, y no haciéndose de la cabeza. Otra versión dice no aferrándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos está en Jesucristo. El capítulo 2 de aquí mismo, versículos 9 y 10. La última vez o la anterior,
que compartíamos este texto, decíamos que en estos dos textos podemos mirar nosotros el todo de lo que nos ofrece el Señor. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo mismo es Dios y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero quiero cerrar con esto, hermanos. Jesucristo es la cabeza y en Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona aquí esta palabra diciendo, en virtud de quien todo el cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo místico de Jesucristo y la cabeza, que es metafóricamente está hablando, ¿verdad? Es quien dirige al cuerpo, y el cuerpo es la iglesia de Jesucristo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Te quiero leer Efesios 4:16, que dice las mismas palabras, pero un poco más claro. Efesios 4:16. Es del 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces todo lo tenemos en Cristo, hermanos. Por aquí menciona el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos decir que todo lo tenemos en Cristo y en su cuerpo, que es la iglesia. No podemos vivir aislados y decir, ¿verdad? Cristo es suficiente para mí, y tal vez entrar en otra desviación y decir, pues, puedo hasta no congregarme, ¿verdad? Porque Cristo es suficiente para mí. Si no mencionara nunca su cuerpo, tal vez pudiéramos tener esa duda, pero aquí menciona su cuerpo y el cuerpo de Cristo, que está en todo el mundo, hermanos, disperso. Cada hombre, cada mujer que recibe la conversión de su alma pasa a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y ese cuerpo está dividido, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, está dividido en congregaciones locales, ¿verdad? En donde nosotros, que no creemos en las casualidades, sabemos que estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos nosotros reunidos aquí. Yo voy a encontrar lo que necesito, hermanos, en Jesucristo, y tengo que poner mi mirada, ¿verdad?, en Él. Pero voy a encontrar todo lo que necesito para mi sostenimiento, ¿verdad?, espiritual, para fortalecerme en la fe y para poder crecer en la fe. Lo encuentro también en su cuerpo, que es la iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que la iglesia, ustedes, cristianos creyentes, son pieza fundamental, clave para mi crecimiento y fortaleza espiritual. Somos responsables, hermanos, los unos de los otros. El crecimiento lo vamos a encontrar en la cabeza, hermanos, en el lugar donde Dios nos ha puesto como congregación. Todo lo tenemos en Jesucristo, pero todo lo tenemos también en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. La mayor necesidad, hermanos, de los seres humanos es la salvación de sus almas. Simple y sencillamente, si no experimentas la conversión de tu alma. Aquí viene una palabra que dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Está hablando de hablar la verdad de la palabra de Dios con una preocupación genuina por las almas. Simplemente si no experimentamos
la conversión de nuestras almas, de la cual el apóstol Pablo explicó en el versículo 11 al 15, cuál es la naturaleza de una genuina conversión. Como le dijo a Nicodemo, no podemos ver el reino de Dios. Eso significa que un día que muramos, y todos vamos a morir, eso no nos quepa la menor duda. Un día vamos a dar cuenta nosotros, ¿verdad?, por nuestras almas. Si nosotros nacimos en este mundo, crecimos, llegamos a la adolescencia, a la juventud, a la adultez, a la vejez, a las postrimerías de la muerte, y en todo ese transcurso de nuestras vidas nosotros no hicimos un alto, ¿verdad? En cualquier etapa de ese trayecto de nuestra vida no hicimos un alto a reflexionar y a pensar en nuestra condición, ¿verdad? Y a pensar en esta gran verdad que un día vamos a morir y qué va a ser de nuestras almas. Si nosotros no hicimos ese alto, podemos tener la seguridad que vamos a vivir una eternidad separados del amor de Dios. Es por eso la importancia, hermanos, de lo que el apóstol Pablo quiere realzar aquí, ¿verdad? De la suficiencia de Jesucristo solamente Jesús. No tus buenas obras, no tus prácticas religiosas. Absolutamente nada de lo que nosotros hagamos aparte de Cristo nos va a procurar la salvación de nuestras almas. Solamente Jesucristo. Y es necesario que cuando llegue ese momento donde nosotros meditemos en esto y busquemos nosotros el camino correcto, podamos mirar en la dirección correcta. Es Jesucristo nada más, que pagó en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Nadie puede hacer absolutamente nada para solucionar esa situación, sino solamente Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Tal vez volteemos a ver a las personas mayores que estamos aquí, ¿verdad? Y los que están más jóvenes volteen a vernos y digan, pues, vale más que te vayas poniendo cuentas porque ya estás en las postrimerías, pero yo les digo, hermanos, que no hay edad para tener un encuentro con el Señor. Como dice el libro de Hebreos, el tiempo es hoy para entrar en su reposo. Este pasaje que me cautiva mucho, hermanos, ese es Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y qué difícil es mantener puestos los ojos en alguien en quien no vemos, ¿verdad? Físicamente no lo podemos ver. A veces las situaciones difíciles de la vida, los propios pecados de uno, como el apóstol Pedro que quitó su mirada de Jesús cuando se comenzó a hundir en aquellas aguas. Nosotros también quitamos la mirada de Jesús y batallamos para poder mantener los ojos, nuestra mirada de la fe puesta en Jesucristo. Sin embargo, Dios nos ha dejado todo para que nosotros podamos vivir en esa plenitud. Las sombras, los tipos, los modelos que nos apuntan. La palabra de Dios que nos habla abiertamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros cada vez le podemos
Le podemos mirar con los ojos de nuestra fe. Cada día que pasa, hermanos, se van a ir aclarando nuestra mirada cada vez más claramente. Como dijo el apóstol Pablo, mientras este cuerpo se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Cuando estemos en las postrimerías de la muerte, hermanos, esa mirada se va a ir haciendo cada vez más clara y más firme en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque toda nuestra vida como cristianos luchamos por mirarle solamente a Él. El mismo instante que cerremos nuestros ojos y nuestro corazón deje de latir, la promesa de Dios es que le vamos a ver cara a cara. Y vamos a ser nosotros semejantes a Él y le vamos a ver tal y como Él es. Esa es nuestra gran esperanza. Si un día, en el transcurso de nuestra vida, hacemos un alto y nos rendimos al Señor.